Magazine de Noche. Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Guarevisión, Canal 2 de Digital, a ustedes y nosotros que llegamos al punto de encuentro, la cita diaria con los diferentes temas que seguimos abordando con nuestros invitados sin perder ese carácter de punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia. A quienes nos permiten ese ingreso a todos los hogares a donde llega esa señal. A la distancia, a quienes a través de las redes sociales también diariamente, cotidianamente nos envían sus mensajes, sus opiniones, sus sugerencias muy formales. De igual forma, a los diferentes sistemas de televisión que en provincia nos retransmiten esta programación, esta parrilla del Canal 2 de Digital. Váyase cordialísimo saludo. Pues hoy nos acompaña el profesor Diego Fernando López. Vamos a hablar precisamente como filósofo que lo es, como docente, como escritor, como que también estuvo en las artes escénicas y que sigue escribiendo referente a este tema. Y de igual manera en lo que fue en esa oportunidad del cual pues en 2019 participaba como candidato a la alcaldía del municipio de Piedecuesta. Pues vamos a hablar de todo un poquito precisamente en lo que ha sido el trasegar, en lo que sigue siendo ese recorrido en la calle, en el aula de clase, en todo lo referente a estos temas. El profesor Diego Fernando López, bienvenido aquí a El Magazine de Noche. Bueno, muchísimas gracias, don Eduardo. De verdad es un placer estar de nuevo en este espacio. Me siento muy cómodo, me siento muy bien volver a tener esta oportunidad de conversar sobre diversos temas, que me parece que es el quehacer de nosotros, conversar, tratar de pensarnos como nuestra ciudad. A mí me parece que Piedecuesta es un lugar muy hermoso, pero necesitamos hacer constantemente la reflexión sobre los que vivimos en Piedecuesta y qué esperamos a futuro de nuestro municipio. Eso me parece muy importante. Muchas gracias. A ver, se preguntará más de un televidente, ¿no? En nuestro desplazamiento por las diferentes áreas de este departamento, del área metropolitana, por los diferentes sitios de Florida, de Girón y lógicamente de Piedecuesta, y más de un televidente, más de un ciudadano, más de alguien que estuvo también precisamente atento en esa época. ¿Qué hay del profe Diego Fernando López, aquel candidato a la alcaldía del municipio de Piedecuesta? Bueno, ya ha pasado un buen tiempito, ¿no? 5 años más o menos desde el ejercicio político. Creo que es muy grato encontrarme con la gente, digamos, la gente lo recuerda mucho y la gente siempre tiene como la pregunta, bueno, ¿y ha seguido haciendo política? ¿Ha seguido vinculado a la política, al ejercicio político? Y la verdad es que si nosotros somos ciudadanos, somos actores políticos. Todas las decisiones que tomamos son decisiones políticas. Lo que pasa es que a veces no somos tan conscientes de ello y por eso la gente ve la política como algo ajeno o algo distante o fuera de su responsabilidad. Pero la verdad es que siempre he estado vinculado. Yo estoy muy pendiente del quehacer, digamos, a nivel regional. Ya Bucaramanga, Piedecuesta, usted lo decía hace un momento, somos un área metropolitana que a futuro está orientada casi que a una integración. Eso es un hecho, algo que va a pasar. Pero a nivel nacional también ocurren hechos políticos muy interesantes y siempre trato de estar muy pendiente, haciendo un análisis desde la razón, no desde las emociones, que creo que es algo que tenemos que empezar nosotros también a distinguir en el ejercicio político. Todavía algunas personas se han quedado como en la historia por allá, en los años 30, 20, cuando los rojos y los azules se peleaban por las emociones y no analizaban realmente lo que pasa en el país. Yo creo que eso hay que superarlo y, por supuesto, el análisis tiene que ser a la luz de la razón. Y ese es el camino de la educación también, enseñar a las nuevas generaciones a tener análisis políticos desde la filosofía, desde la ciencia política, para que empecemos pues a generar una nueva costumbre política. A ver, ¿qué le dejó a usted ese ejercicio que decía en el candidato, el psicólogo de la bicicleta, ¿no? El de los banderines, en fin, que por diferentes sitios usted se paseaba con ese elemento característico, el profe, el de la bicicleta, el psicólogo. Sí, claro, yo creo que hay una cosa muy bonita y es que la gente
se dio cuenta que se podía hacer política, que se puede hacer política sin estar en una esquina, sin estar en un cuadrilátero, es decir, entre blanco o negro, sino a la luz de la razón, de estar centrados en las necesidades del municipio y hacer política desde la alternatividad, desde no tener este representación de los partidos tradicionales, que realmente ya parecen un clan, se han organizado como una mafia, pero sí hay todavía la posibilidad de organizarse la ciudadanía para hacer un ejercicio político diferente. Claro, hubiésemos deseado ganar, por supuesto, y sería otra cosa, se lo aseguro, estaríamos haciendo otra cosa, pero creo que es un primer paso. Yo lo vi y se lo digo siempre a la gente, es como un primer paso, hay que continuar, hay que formar nuevas generaciones de votantes también, de gente consciente, y nuevas generaciones de políticos. Yo siempre le indico a la gente como no hay que tenerle miedo a la política. Lamentablemente las personas que llegan al ejercicio político son los que no deberían llegar, y las buenas personas a veces se abstienen, prefieren estar en otros lugares. Y el llamado que yo siempre les hago es, mire, yo hice un ejercicio muy honesto, me siento muy satisfecho, creo que logramos impactar, nosotros obtuvimos alrededor de 5.000 votos, pero fue la prueba de que sí hay una gran cantidad de personas con dignidad en el municipio, que no venden el voto, digamos. Obviamente no se puede desconocer el ejercicio, por ejemplo, que hizo Eva en su momento, que me parece un ejercicio muy digno también. Y sumando esa cantidad de votos, quiere decir que en Piedecuesta la gente sí desea una transformación real. Pero, eso es Diego, clave. ¿por qué? Pone un ejemplo usted mismo en lo de Eva en ese instante. ¿Y qué pasó que pareciese que fuese algo efímero, que así como apareció, desapareció? Lo que pasa es que, digamos, el ejercicio político requiere varios elementos. Yo estoy en la academia, yo me siento y me identifico como un académico, y la academia requiere también mucho tiempo, y creo que estoy en el proceso de formación en términos académicos, me dedico a estudiar mucho, y entonces a veces eso requiere también tomar cierta distancia. Entonces hay dos clases como de política, la política electoral y la ciencia política, que es aquella reflexiva. Son dos cosas diferentes. La política electoral tiene que ver con comunicar las ideas, con llegar a las personas, con obtener votos, ¿sí? Y la ciencia política o la política reflexiva es aquella que es capaz de sentarse con distancia a ver el panorama. Yo no he renunciado a la política, yo creo que hay que sentarse con calma a ver la expectativa de lo que está pasando y tratar de buscar nuevos mecanismos, nuevas herramientas para comunicar, para en una nueva posibilidad lograr ser mucho más efectivos en el ejercicio político. A ver, en su profesión, de lo que usted dice, la academia, el amor a la sabiduría, la filosofía, desde ese punto de vista, de esa profesión, ¿qué se puede aportar también en la parte política? Uy, me parece que es clave. Digamos, yo creo que la formación, y esto aplica para dos cosas en las que yo hago, tiene que ver con el arte y tiene que ver con la política. En el arte, la formación del público. Creo que el público que aprecia el arte tiene que formarse. Y para eso necesitamos de la academia, de la escuela, del colegio, de la universidad. Y tiene que haber una articulación. Y en la política pasa exactamente igual. Nosotros estamos formando unos ciudadanos en los colegios que no tienen una conciencia política. No son conscientes de lo importante que es el ejercicio político. Y esas nuevas generaciones que van surgiendo no logran engranarse en la conciencia política. Esto se llama la ciudadanía. Este es el concepto de ciudadanía. ¿Quién es el ciudadano? Aquel que es consciente de su existencia en una sociedad y aporta a esa sociedad, ¿sí? Entonces, estas dos cosas me parece que van muy de la mano. Y aquí hay espacios, digamos. Nosotros, Piedecuesta se caracteriza por su desarrollo en términos culturales, pero no hay una creación de públicos que aprecien esa cultura. Y lo mismo pasa en la política. Digamos, hay ideas muy buenas en el aire. Yo conozco piedecuestanos que podrían liderar perfectamente cambios políticos, pero no hay, digamos, el voto popular, no hay una conciencia popular
que pueda proyectar a estas personas. Ese es como el reto que hay que desarrollar. A ver, Diego, menciona usted una palabra muy importante, ¿no? Que es articular. Me habla de dos términos, público y ciudadanía, ¿no? Es decir, casi que dos auditorios, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando hablamos usted que ha estado en el teatro y sigue en el teatro, formación del teatro del profesor Cristancho, ¿no? Claro. Ahí de esa vertiente. Y hace una similitud usted precisamente a crear ese público amante del teatro, del auditorio, ¿no? Porque a veces nos quejamos de que ese teatro convencional pues se ha perdido porque se ha descuidado el público, que vino el teatro callejero, pero que ya en cierta forma se salió de lo convencional hacia las partes externas. Igual manera, ese ciudadano, ¿no? Ese ciudadano que es el que finalmente define, el que finalmente participa en la parte electoral, el que quiere oír lo que le gusta oír o el que toma conciencia realmente, en fin, es un escenario similar, pero que, como usted lo dice, articulado debe estar, ¿no? Sí, tiene sus características, pero digamos que se complementa. Hay digamos, la tradición griega nos da ejemplos de esto que debe ser interesante analizarlo y debe ser permanente. Para los griegos, por ejemplo, el teatro era un mecanismo de formación de la ciudadanía, porque permitía ver en el teatro mismo algo que ellos llamaban la catarsis, y es verme reflejado en el actuante, en el que está actuando. Entonces, cuando el que está actuando hace algo malo, y yo me veo reflejado ahí, eso genera algo en mí que es un despertar, una conciencia, que es el acto de catarsis. Entonces, por ejemplo, fueron muy famosas las comedias, digamos, romanas, que se burlaban de los emperadores. Y esto, a pesar de que era muy controvertido, el público siempre lo exigía, ¿sí? Y es el tema de que la gente se pueda ver en un escenario reflejado y le genere una conciencia que lo transforme. O sea, el arte es fundamental en la formación de la ciudadanía. Es decir, que él se ubique en la escena, ¿no? En Claro. la obra. No que sea, que observe y el espejo tiene que verse allá reflejado Sí, ahí. eso justamente hace que el ciudadano, la persona, diga, oiga, ese podría ser yo, esa situación podría estarme pasando a mí. Y tome un poco de conciencia. Y yo creo que al ciudadano le falta eso, tomar conciencia de su responsabilidad histórica. Es decir, nosotros tenemos un breve espacio de tiempo en la vida. ¿Y qué le vamos a dejar a las siguientes generaciones? Y eso es clave preguntárselo para tomar buenas decisiones, para tomar decisiones basadas en el conocimiento, en la ética, que son como los dos elementos claves de la ciudadanía. Una ciudadanía que no tiene conocimiento o no tiene ética está condenada al fracaso. Eso lo hemos visto en todas en toda la historia de las civilizaciones. Cuando una civilización cae en la corrupción ética o en la falta de conocimiento, está destinada a finalizar, a destruirse. A ver, Diego, hemos visto que algunas academias pues han venido haciendo unos ejercicios, ¿no? Con los jóvenes allá en los centros educativos, que el niño alcalde, que el niño o niña contralora, que el niño o niña personera, en fin. Pero hasta donde realmente no se le da esa continuidad, se hace el ejercicio, convenio con la personería, que convenio con la alcaldía, tal o cual universidad, pero hasta donde, no sé hasta dónde se hace un inventario, qué queda después de terminado ese ejercicio y hasta dónde se le sigue haciendo seguimiento a ese ejercicio, de esos mecanismos de participación, porque es de ahí donde un tema que vamos a hablar más adelante y el cual usted, tengo entendido que viene programando cuando hablamos de ciudadanía, Sí. de esos ciudadanos ya en potencia. Claro, usted acaba de tocar un tema que es muy importante. Mire, este año me invitaron justamente a participar con mis estudiantes en la formulación del plan de desarrollo, ¿sí? Y yo hacía una crítica sobre cómo se desarrollan estos ejercicios. Entonces se invitaron a los estudiantes o se invitan a las personas en general, pero no es un ejercicio de construcción dialógico, argumental, sino es más bien un ejercicio para mostrarles lo que se quiere hacer, lo que se va a hacer y buscar convencer o buscar la venia
O en otras palabras, lo que vamos a hacer, Es ustedes, eso, se lo voy a miren lo que informar. vamos a hacer, pero no hay una participación, No hay una una participación. inclusión. No, más no hay. bien. No hay. Y yo creo que esto tiene varias aristas y es complejo. Uno tiene que ver con la limitante del tiempo. Digamos, es muy poco tiempo para hacer esos ejercicios. Dos, tiene que ver con la misma formulación de los planes de gobierno. Es decir, cuando los candidatos hacen un ejercicio de participación política, muchos no tienen ni siquiera idea de para dónde van realmente, porque están puestos allí por unas mafias, por unos clanes, y entonces llegan al gobierno y se ven sorprendidos y contratan generalmente a alguien quien haga esto, así que las personas están allí pues haciendo un proyecto que es un trabajo suyo en un escaso tiempo. Si nosotros miramos los planes de desarrollo, este año hubo un cambio en los planes de desarrollo, ha venido desde hace ya un buen tiempo, pero este año ocurrió con la formulación de los planes de desarrollo. Y es que, digamos que se volvieron mucho más etéreos y en el afán de tratar de concretar, creo que ocurrió todo lo contrario. Entonces ya no se ven los planes de desarrollo realmente lo que puede pasar, lo que se puede construir. Y si hoy en día cualquier ciudadano coge nuestro plan de desarrollo municipal, no va a encontrar absolutamente nada. Es decir, se va a encontrar con un muro, no va a entender porque se volvieron muchos códigos, porque se volvió un lenguaje muy técnico y a la larga permite que las metas no sean claras. Si no hay metas claras en los planes de desarrollo, Son tan amplias que se pierde el horizonte del municipio. cualquier cosa puede ser. Entonces eso logra, digamos, como primer punto de vista, que cuando se le esté hablando al ciudadano, pues el ciudadano quede como una nebulosa, él escucha, pero no entiende realmente lo que pasa allí. En el ejercicio que le comentaba con los estudiantes, era muy interesante porque los estudiantes trataban de decir cosas, pero se quedaban como ahí porque no había una respuesta de parte de la gente que estaba organizando. Y no había una respuesta porque eso ya está hecho, digamos. Entonces, ¿falla? Claro que falla, porque no hay una construcción de ciudadanía. Lo que a mí me interesa como ciudadano, pues yo no lo veo realmente reflejado allí. Y eso hace que la gente desde la escuela, desde los colegios, se vaya separando. Entonces uno le pregunta a la gente, bueno, ¿qué sabe de política? ¿Cómo se toman las decisiones? No, la gente realmente no sabe y hace que pierda interés. Y eso obviamente va en detrimento del ejercicio político, del ejercicio democrático, pero va en favor de la manipulación y digamos, que las mafias políticas tengan acceso a los recursos sin que a nadie les esté vigilando. Y en últimas eso es lo que les interesa. A ver, volviendo al tema de lo que es su profesión como filósofo, en nuestro bachillerato nos hablaban mucho de los filósofos griegos, romanos, del derecho romano, bueno, qué sé yo. Si actualizamos, todavía tienen vigencia, ¿no? Totalmente. Hablar de Sócrates, hablar de Platón, hablar pues todavía en muchos pénsulos académicos de la universidad. Pero cuando hablamos también de esa actualización, ¿qué filósofo, por ejemplo, que actualmente, que sin perder esa línea, podamos leer? ¿Cuál recomienda usted, por ejemplo? Hay digamos, la filosofía... De lo que estamos más o menos hablando, ¿no? Relacionado Sí. de esa articulación que decimos. Digamos que hay una cosa en el tema filosófico y es que se ha ido disgregando. Hasta, digamos, tal vez Kant fue el último gran filósofo. O sea, ramificaciones de escuelas. Sí, claro, se ha ido ramificando para tratar de abordar temas mucho más concretos. Hay una cosa que no todo el mundo está de acuerdo, digamos, Sí. y es que la filosofía ha abordado temas muy concretos. Entonces, para algunos filósofos eso es perder crédito pues, al ejercicio filosófico, al no intentar abordar temas complejos. Pero yo creo lo contrario, yo creo que es mucho más importante en la filosofía abordar los temas concretos. Y en esa medida hay varios filósofos, digamos, que son como muy importantes en el actuar. Algunos de ellos que han mezclado su quehacer filosófico con la sociología. Por ejemplo, Hannah Arendt me parece muy importante. Filósofos que están vigentes, aunque ya llevan un buen tiempo, pero creo que alcanzaron a percibir en su tiempo como el interés de lo que iba a pasar. Estamos hablando de Jürgen Habermas, por ejemplo, que me parece que es un filósofo bastante vigente. Y dentro de la filosofía latinoamericana, que es un fenómeno bien interesante,
también volver un poco la mirada sobre lo que ha pasado en Latinoamérica, tener nuestra propia voz, que creo que es una tarea que está un poco pendiente. Vamos, si uno se pone a hablar, bueno, ¿cuáles son los grandes filósofos latinoamericanos? No logra como precisar a alguien, aunque hay muchas personas que hayan escrito desde el punto de vista filosófico. Pero sí me atrevería como a puntualizar que es importante continuar el ejercicio reflexivo, sobre todo a partir de los autores clásicos. ¿Por qué? Porque son los temas trascendentales del ser humano. Es decir, cuando nosotros volvemos a leer Platón, cuando volvemos a leer Aristóteles, uno encuentra que es como si lo hubiesen escrito ayer en la tarde. Son los temas que... Tiene vigencia. Totalmente. O sea, hoy en día me siguen interesando. Hoy en día necesitamos hacer una reflexión sobre la ética. ¿Sí? Hoy en día necesitamos hacer una reflexión sobre la verdad, por ejemplo. Tema de verdad. Hablando de medios de comunicación, hablando de todo lo que está pasando con el Internet, con las... es decir, no son escritores que por antiguos haya que dejarlos. Creo que son vigentes y que creo que nos dicen todavía mucho sobre lo que está pasando. A ver, Diego, precisamente usted como filósofo, pero antes que todo como docente, desde ahí, desde la academia, nos quejamos y a veces decimos que no hay un liderazgo. Si hablamos de esta región, pero vemos que en el país también se presenta esta situación, pero si hablamos del oriente colombiano se dice que se ha perdido liderazgo a nivel gremial, a nivel político, a nivel religioso, en todos los aspectos. Pero desde la academia, ¿qué se puede hacer para que ese joven, para que esos prospectos, para que lo que nuestra Cámara también hablábamos de crear ese semillero, esas canteras, en el pensar, en el actuar, en organizar, en liderar, en fin, todos los aspectos, de ahí la importancia a ese niño que llega en sus primeros años meses o años de formación, a quien va pasando en ese trajinar y en ese proceso hasta llegar a ser parte también de esa academia, pero la academia en ese proceso, ¿qué se puede hacer desde un centro educativo o desde el punto de vista pedagógico? Yo creo que hay mucho por hacer. Estoy convencido que el camino para la transformación tiene que ver con la educación. En esa medida hay algo muy importante y es que la educación no puede estar aislada del contexto. Digamos, nosotros tenemos que enseñar a partir de lo que el estudiante vive. Hay un gran problema en el sistema educativo colombiano y es que enseñamos es a partir de teorías que muchas veces han sido importadas. Modelos vetustos. Claro, o puede que no sean tan vetustos, pero que no tienen que ver con nuestro contexto. Nosotros adaptamos modelos franceses, modelos alemanes, modelo norteamericano en parte, pero no tienen que ver con nosotros. Y esa es una tarea que creo que está muy pendiente. Hay gente trabajando en eso, pero de manera organizada no hay. Ahora, la invitación siempre es a que los docentes nos hagamos como el ejercicio reflexivo, bueno, ¿y qué otra cosa se puede hacer para generar esa transformación, así sea en pequeños lugares? Hay una frase que a mí me gusta mucho y es como que los cambios ocurren en pequeños lugares, en distintos lugares del mundo. Sí, o sea, son pequeños cambios que hay que hacer, así se sienta que no se esté cambiando el mundo, pero es una semilla de la transformación. Nosotros, por ejemplo, tenemos una idea que es empezar a hacer lo hemos llamado un coloquio, que es un encuentro. Y este espacio de encuentro busca conciliar esto que estábamos hablando en un momento, que tiene que ver con la filosofía del aula, pero puesta en juego en lo que el estudiante vive, en la realidad, en su barrio, cuando sale a la puerta de su casa y ve el municipio, ve el aire, siente esto que respira. Allí es donde realmente tiene un juego la filosofía. El mismo intercambio de pareceres, de opiniones. Totalmente. Cómo nos relacionamos el uno con el otro. Hoy en día con estos aparaticos que nos estamos relacionando con todo el mundo, aparentemente, pero hemos perdido la sensibilidad de la relación del uno al otro. La gente muy poco dialoga. Hay casos en los que la gente está muy cerca y se escriben incluso a través de los teléfonos, pero no se hablan directamente. Y esta es una realidad que es interesante abordarla, creo que debe ser,
y es un espacio muy, pues como nuevo, pero que hay que abordarlo. Nosotros hemos creado algo que se llama el primer coloquio estudiantil de filosofía, y es un espacio pensado como un encuentro de diálogo a partir de temáticas que los mismos estudiantes han propuesto, ¿sí? Y ese espacio tiene que ser el semillero de algo más. Es decir, que no se les impone a esos alumnos, sino que ellos son los que proponen. Sí, claro, tiene que ser así. Cuando a uno, digamos, vienen y nos ponen algo ahí encima, pues lo tomamos muchas veces y lo revisamos, que era un poco el modelo anterior, ¿no? La educación antigua, mire, esto es lo que hay que aprender. Pero yo soy un convencido de que la educación tiene que partir de las prioridades del estudiante, de las necesidades. Y vuelvo otra vez, digamos, Platón lo tenía muy claro, el estudiante, la persona que está empezando, él ya conoce, él ya tiene interiorizado unas necesidades. La tarea del docente es provocarlas, evocarlas, hacer que se desarrollen. Y este es el objetivo, digamos, un poco con el que yo hago el ejercicio filosófico y de enseñanza de la filosofía. A ver, profesor Diego Fernando López, tengo entendido que precisamente de lo que hemos hablado, de lo que tiene que ver también con políticas públicas que infortunadamente se quedan en eso, en propuestas de políticas públicas, de lo que usted me manifestaba anteriormente, y sabemos los planes de desarrollo que, entre comillas, se invitó a participar a comunidades, pero era para que supiesen qué es lo que se va a hacer Para la foto, digo en tal yo. gobierno, ¿no? Para llenar la fórmula. Para llenar la forma. Cuando hablamos de las políticas públicas, pero cuando hablamos, por ejemplo, en los temas que tengo entendido que se vienen preparando en este coloquio, pues tiene que ver con eso, que las políticas públicas enfocadas ¿a qué? Hacia formar ciudadanos. Esas políticas públicas hay que darle continuidad a un crecimiento de todo punto de vista, en este caso pues en el aula, y que lógicamente debe ser externo. A ver, hablemos de lo que tiene que ver con esa preparación de ese coloquio que se viene preparando. Bueno, sí. Pero antes, pues pedagógicamente, que es uno de los objetivos que buscamos acá, ¿no? Hablamos de mesas redondas, hablamos de debates, hablamos de muchas formas de participación, pero cuando hablamos de coloquio, de decir algo, bueno, ¿eso qué es? ¿Con qué se come? Recuerdo un profe que hacía un chiste con el tema y decía, un coloquio es una colocancia. ¿Qué coloco yo ahí? Coloquio, juego de palabras. Sí, es importante hacer la claridad. Hay como eventos que son similares, pero tienen características bastante pues, precisas. Por ejemplo, es muy común uno escuchar que se habla del simposio, digamos. Y un simposio es un evento en el que hay unas personas que tienen un conocimiento de un tema y se encuentran allí para hablar sobre ese tema, para exponer ese tema, y un auditorio que les escucha, ¿sí? Eso es un simposio, un encuentro de saberes. Hay otro que es como el foro. Entonces el foro se plantea es a partir de un tema concreto y todos los invitados van a hablar sobre ese tema, a discutir diferentes posiciones que tienen. Está el debate, que creo que se ha perdido mucho el sentido del debate. Hoy en día lo vemos en los debates políticos, que se pierde el sentido del debate. Uno, porque, por ejemplo, en la televisión las respuestas del debate son de 30 segundos, y eso es ridículo, porque un debate necesita un nivel argumental, un nivel profundizar algunos temas. Profundizar en el tema. Entonces, un debate requeriría tiempo. Se convierte en debates, entre comillas, el lanzamiento de dardos. Eso no está alejado completamente del debate. Además, hay una cosa del debate que a mí me parece muy bonita, y es que el debate busca la síntesis. El objetivo del debate, el sentido original del debate, no es el enfrentamiento de las personas, sino de las ideas para lograr un encuentro, un punto de encuentro. Lo hermoso de un debate es que tú discutes con alguien sobre un tema y al final logras una síntesis. O sea, logran algo que nos unió, nos puso de acuerdo. Muy de moda precisamente los debates políticos. Hoy que estamos cerca de unas elecciones en Estados Unidos que, como lo decíamos, pierde la esencia realmente. Cuando aquí se hacen los debates a las corporaciones unipersonales, pues también de igual forma se pierde la esencia. Sí. Pero es bonito para que
participen, se expongan, se entre la controversia, Claro. y como tal, y que sea el público. Debate es una cosa muy buena y yo aliento completamente el debate, pero hay que separar y hay que hacer entenderle a la gente que el debate no es entre las personas. Yo no ataco a las personas, yo ataco las ideas. O, de alguna manera, el debate tiene una característica que es muy interesante y es que yo tengo que estar abierto a que usted me convenza también. Si su argumento es muy bueno, digo, oiga, sí, tiene razón. Sí, a veces la gente se enfrasca tanto en llevar la contraria que no atiende realmente al argumento, sino ve un enemigo en el contradictor. El contradictor no es un enemigo, eso tiene que quedar claro. Pero bueno, y finalmente está el coloquio, que el coloquio es tal vez el espacio más interesante de diálogo que puede existir, porque el coloquio no tiene una pretensión de entrada, no se ubica como en una posición superior, sino que pone a todos los hablantes en un mismo nivel. Entonces nos pone a todos a dialogar en términos de todos estamos acá interesados en un tema y vamos a exponer nuestras ideas, ¿sí? No tiene el ánimo de discutirlas, sino de escucharlas. Es mucho más aprensivo, está mucho más interesado en saber qué dice el otro, en interiorizar. En esa línea de ideas, un coloquio sería un primer encuentro antes de un debate, antes de un simposio. Y es lo que queremos hacer. Queremos que Piedecuesta tenga su primer coloquio. ¿Por qué estudiantil? Porque creemos que en estos muchachos que están en la media, es decir, lo que llamamos el bachillerato. Profesor, digo, pero en los coloquios hay un tema específico, o unos temas específicos. Claro, se propone un tema. En el caso particular del que se viene preparando, por ejemplo. Claro, en este caso hay tres temas. ¿Por qué se decidieron esos tres temas? Surgió justamente del diálogo entre los estudiantes, entre profesores. Hay que anotar que lograr esto ha sido un proceso. Esto no es que me lo saqué de la manga, sino que lleva un proceso, un buen tiempo de diálogo con otros profes de los colegios de Piedecuesta. Cabe anotar que también hay profes invitados de otros colegios, he invitado a las universidades, porque ese es otro tema que me gustaría hablar ahorita, y es la relación que tiene que haber entre la universidad y los colegios, que creo que hay una ruptura allí y eso no es bueno, tiene que haber un proceso de continuidad. Que no se vea como ese alumno del centro educativo del bachillerato como un cliente que va a llegar a la universidad. Sí, tiene que haber un proceso. Y entonces surgieron estos tres temas, y los tres temas creo que son muy pertinentes. El primero, con el que estuvieron los muchachos muy de acuerdo, y me parece fabuloso, es hablar de ciudad. Ciudad. Y hay un concepto que está ahí al lado, que es la ciudadanía, o sea, el ciudadano. Cuando uno dice, bueno, ¿quién es un ciudadano? Esa pregunta, nosotros en filosofía siempre abordamos los temas con una pregunta. ¿Qué es? Bueno, ¿qué es una ciudad? Entonces, una ciudad es igual que un pueblo. Una ciudad, ¿qué características? ¿Qué hace que un espacio lo llamemos ciudad? ¿Y qué hace de una persona un ciudadano? Todos somos ciudadanos, yo les digo a mis estudiantes, ¿ustedes se consideran ciudadanos? Entonces se quedan pensando, pues sí, pero ¿qué es lo que hace? Porque es mayor o menor de edad. Exacto, ¿y qué es lo que hace que un ciudadano sea ciudadano? Esas preguntas son interesantes y son las que deben intentarse abrir espacio para lograr mayores reflexiones. En el caso de la ciudadanía, por ejemplo, cuando decimos, bueno, ¿qué es un ciudadano? Es alguien que reflexiona la ciudad, es alguien que no solamente habita. ¿Cuál es la diferencia entre un habitante de la ciudad y un ciudadano? El habitante está ahí, ocupa un espacio, puede que trabaje, pero el ciudadano es aquel que reflexiona la ciudad. Sí, esa es una diferencia fundamental. Es decir, que ese habitante puede ser pasivo. Claro, claro. Es decir, no participa, no se inmuta, que llueva, que se establezcan algunas normas, qué sé yo, no participa, a diferencia del ciudadano. Claro, un ciudadano tiene que ser una persona activa. Ese es un concepto con el que estamos de acuerdo. Y es el que buscamos formar también. ¿Sí? Si lo llevamos a la parte política, el que dice, no, malinterpretado, yo soy apolítico, yo no voto, a mí gane el que gane. Es algo similar, ¿no? Claro, claro que sí. Entonces esos dos temas son como la primera línea temática que vamos a tenerlas distribuidas en mesas de diálogo, va a ser muy interesante.
Hay una segunda línea temática que a los estudiantes les interesa mucho. La gente puede pensar que a veces no, pero sí les interesa mucho, y es el tema educativo. Los estudiantes se cuestionan sobre la educación. Hay digamos, un gran interés en esto que yo estoy aprendiendo, ¿me sirve? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué debería yo aprender? ¿Para qué? ¿Cómo me relaciono yo? Eso que yo aprendo, ¿a dónde me va a poner en el contexto en que yo vivo? El famoso campo de acción. Claro, hay un filósofo, hablando de filósofos también, digamos que es Paulo Freire. Paulo Freire decía una cosa que me parece bárbara y creo que es muy importante, y es: la educación no puede obviar el contexto. Yo debo enseñarte a partir de lo que tú tienes en la vida real. Yo no le puedo a usted pretender, digamos, enseñar de negocios internacionales cuando su realidad es el barrio, es otro. Sí, Esa otro economía hoy contexto. que se llama la economía popular, ¿no? Claro, Es acá cercano. es aquí, soy yo. Si yo tengo otro contexto en el que me voy a bueno, listo, empecemos de ahí. Y es la realidad del estudiante. Entonces, esta pregunta sobre las necesidades del estudiante me parecen muy válidas, y creo que son las que pueden proyectarnos además como ciudad. Fíjese que lo primero está ahí también relacionado. ¿Para dónde va Piedecuesta? Yo les digo a la gente siempre, ¿para dónde va Piedecuesta en 20 años, en 30 años? Yo recuerdo La proyección. la proyección. Datos interesantes, por ejemplo, frente a esto. El Central Park en Nueva York, que es un parque enorme, enorme, fue pensado desde el momento mismo de la fundación de la ciudad, ¿sí? Sao Paulo, que hace un par de años realizó como el encuentro de ciudades, es una ciudad que se proyecta a 100 años. O sea, ellos hoy están proyectados al 2124. Y eso a veces uno se lo dice a la gente como que, ay, oiga, ¿cómo así? Porque nosotros somos supremamente inmediatos en lo que estamos pensando. Y eso tiene que ver pues con la Es inmediatez ya, de la vida, ¿no? inmediato. Ya. Claro, digamos que las circunstancias económicas también nos ponen en esa inmediatez. Yo, bueno, ¿qué voy a comer hoy? No tengo ni idea cómo voy a lograr el sustento de mi familia. Pero esas condiciones, dice Paulo Freire, si queremos mejorar la ciudadanía, la ciudad, pues hay que también superar esas condiciones de lo inmediato. ¿A partir de qué? Del contexto que cada uno tiene. Entonces, esa es una línea temática que es muy interesante, muy en la parte importante. educativa. En la parte educativa, desde la educación. ¿Qué me aporta a mí Es la decir, educación? lo que me debo nutrir yo en esa formación académica, ¿no? O tecnológica, de acuerdo a las circunstancias, ¿de qué me va a servir? ¿Para qué? Fíjate que hay una cosa interesante. Los estudiantes mismos son muy críticos del tema del uso de la tecnología. Ellos son muy conscientes, yo cuando hablo con los estudiantes, de que los teléfonos, las tablets, los computadores son una herramienta, pero que se les ha convertido también en algo perjudicial en su proceso. Ya hay muchos países que están reculando en el tema del uso indiscriminado de la tecnología. Y quiero dejar claro que yo no soy enemigo para nada de la tecnología, me parece que es necesario. Es una herramienta muy poderosa, y el tema de los medios es muy poderoso. Pero en el proceso formativo es una pregunta clave, bueno, ¿en qué momento de verdad y qué debe tener acceso el estudiante? El estudiante, entendiendo que el estudiante es alguien que está en proceso de formación, ¿sí? Para que tengamos un ciudadano libre. Pero tal vez, profesor Diego, sería con lo que anteriormente llamábamos orientación profesional, ¿no? Porque es que cuando se está terminando un ciclo, pues ese joven cuando quiere profesionalizarse algo, pues no hayan, por lo que usted está manifestando, y es parte del ejercicio que se va a hacer. ¿Qué y para qué? ¿Qué y para qué? ¿En qué debo profundizar, prepararme, y para qué? Mire Campo de acción. que haciendo esto que me parece como una caja de costura, que me parece muy bonito, volvemos otra vez a relacionar el tema de políticas públicas y educación. Bueno, desde la política pública de los gobiernos locales, ¿hacia qué le apuntan? Entonces, si uno revisaba, por ejemplo, hace 4 años, recuerdo al presidente de ese entonces, decía una cosa que a todos nos causó risa, era, vamos a volver el Silicon Valley acá en Colombia, cuando
cualquier persona medianamente instruida sabe que estamos años luz en la capacidad de soportar sistemas tecnológicos. Sí. Y si uno dice, bueno, y esa es la persona que lidera los procesos de supuestamente transformación. Aquí tenemos algo que se ha jugado y sobre todo en las contiendas electorales locales y a veces regionales. Es un ejercicio que yo recuerdo de hace décadas, ¿no? Del distrito metropolitana, que se iba de región, pero si ya tenemos una área metropolitana que está a Piedecuesta, que está Girón, que está Florida y que dice manipula Bucaramanga de acuerdo a las circunstancias, desde el director que es el que impone y que quieren en su época incluir a que Lebrija, que Río Negro, pero ¿qué es la esencia? ¿Para qué ha servido ese ente, el área metropolitana? ¿Y para qué se proyecta? Es ahí un remolino. Sí, yo creo que el ejercicio de las áreas metropolitanas hay que revisarlo a nivel nacional. Por ejemplo, cuando uno mira el área metropolitana del Valle de Aburrá, Medellín, hay cosas que no han funcionado. ¿Sí? ¿Cómo ha funcionado? Porque hay una voluntad de articulación. Y me parece que es clave. Pero de pronto también, profe, hay planeación y proyección. Claro, claro, es que eso lo permite. Cuando hay una voluntad, pues permite articularse. No, Algarete, que es que vamos, se plantea incluso desde la misma academia, algunos gremios, ya que estamos en ese tema que tiene que ver con la educación, porque es parte fundamental. ¿Qué y para qué? Cuando ese alumno está preparándose, profesionándose en arte, profesión, oficio, pues ¿qué y para qué? Así pasa cuando jugamos con el área metropolitana, que por estos días se está estrenando un nuevo director. ¿Y qué y para qué? ¿Para qué se proyectan estos municipios? ¿De qué le sirve a Florida, a Girón, a Piedecuesta a ser parte del área metropolitana si ese ente se aburguesó, que sirve por pronto burocráticamente, que por ahí para recaudar algunos dineros de la pugna que hubo con la autoridad ambiental, de recaudar los dineros de la parte ambiental, pero hasta ahí para de contar. Sí, se convirtió en eso realmente. Entonces llegamos a ese tema de los que usted dice que se van a tratar precisamente en ese coloquio, la educación, pero que tiene que ver con todo, articularse. Articularse. Totalmente, tiene que estar la educación. Entonces, esta reflexión sobre la reflexión sobre la educación me parece que es muy, muy válida, muy importante. Y hay un tercer tema que también es álgido, constantemente estamos reflexionando sobre eso, y es el tema de la comunicación y los medios de comunicación. ¿Sí? Nosotros hoy en día estamos totalmente absorbidos por la cantidad de información. Si hace 20 años para buscar información, mejor dicho, era muy complejo, hoy en día la información está ahí. Pero surge el problema de la verdad en la información. ¿Qué tan verídica es la información? ¿Cuál es el interés que hay en mostrarnos cierta información, ocultarnos otra? La veracidad, la imparcialidad. La imparcialidad en la información. Entonces estamos como en esos dos conceptos que son claves, filosóficamente son muy importantes, y es ¿cómo nos comunicamos? Es una pregunta reiterativa que la filosofía siempre ha abordado. Bueno, ¿cómo es que nos comunicamos nosotros? Y segundo, ¿qué influencia tiene los medios de comunicación en proporcionarnos elementos informativos para poder nosotros generar esto que se llama la opinión pública? O sea, ¿tenemos una opinión pública informada? La respuesta es no. Uno habla con la gran mayoría de personas y la gente está completamente desinformada. ¿Qué hay que tener? Pues yo entiendo de alguna manera un poco el tema de no hay el tiempo de un lado para informarse suficiente. Eso es cierto, nosotros vivimos en una sociedad que está movida por... Es decir, tragamos entero. Claro, porque nos atascamos de información. Cuando uno coge el teléfono y empieza a ver información y ve titulares, ¿no? Ve titulares, 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 o los grupos de WhatsApp. Ya cree estar ya informado con eso. Claro, algunos de los grupos en que yo participo y uno ve 20, 50 mensajes de cosas diferentes, pero ninguna realmente se analiza, ninguna le aporta datos, ninguna. Entonces, ¿de dónde salió esa información? Y eso es algo que... Se entra a la especulación. Claro, y ahí hay un tema filosófico y es, bueno, ¿cómo estamos obteniendo la información? ¿Cómo la reflexionamos? ¿Cómo es el proceso de pensamiento de nosotros? ¿Quién la emite?
cada vez que pasa un tema nuevo, uno escucha hablar a la gente con una voz de experto, pero experto en titulares, no tienen ni idea. Entonces hay una frase que me gusta también pensarla y es como, hay un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Tal vez, profe, porque nos acostumbramos cuando hablamos de comunicación de un emisor y un receptor y nos quedamos en eso, ¿no? Sabiendo que la comunicación es amplia, amplia en todos los aspectos, ¿no? Cuando entramos en ese emisor, pues es la veracidad, que es la información, que es la imparcialidad, que es la fuente, en fin, todo lo pertinente, ¿no? Y cuando llega el receptor infortunadamente a veces no analiza de dónde viene esa información, quién le emite, cómo le emite, cuándo le emiten, en fin. Sí, totalmente. Es que pasa un fenómeno que ya se ha, digamos, investigado un poco y tiene que ver con el tema de las emociones en la comunicación. Sí, la emoción no te deja reflexionar mucho porque es algo inmediato, ya te satisface emocionalmente. Es el acaloramiento. Claro, te genera... La tristeza o la euforia inmediata. Hay un concepto para hablar un poco de eso que es el clickbait, que es generar emociones instantáneas que te hagan dar clic en la noticia simplemente por generar tráfico y eso genera recursos y genera, digamos, de ahí cuando llegamos y en los cuales usted ha participado en ese escenario en la parte electoral, la emoción de una semana, de 2 días, de 3 días, de un día llegar y es la emoción. Sí, es cierto. Junto con otros elementos de logística, pues se ganan o se pierden unas elecciones en esos momentos de emoción, de euforia, de tristeza, de lo que sea, más la logística. Es que el tema político es complejo justamente cuando hablamos de medios de comunicación. Y es, bueno, a mí me ocurrió una cosa en la campaña y era que yo no tenía los recursos, digamos, para pagar un plan de medios. Cuando yo consultaba con los medios, bueno, me gustaría que me pasaran de pronto un espacio. Claro, no, pero es que vale, tiene un valor, ¿sí? Tiene un valor, cuesta, tiene un costo, pues, más allá de un valor. Y ese costo las campañas lo asumen para poder retransmitir, y eso es algo que me preocupa mucho, y es que ni siquiera se están transmitiendo las ideas. Si usted hace el ejercicio de mirar cuáles son los comerciales de las campañas políticas, realmente son puras emociones. Los candidatos salen a decir lo que la gente de alguna manera quiere escuchar, sin ningún tipo de argumento, sin ningún tipo de idea. Fíjese lo que pasó en la campaña electoral pasada, que hubo candidatos que ni siquiera asistieron a los debates, ni siquiera, y pagaron pauta publicitaria para mostrarse, pero para mostrarse haciendo absolutamente nada, ni diciendo absolutamente nada. Continuamos a través de Guanevisión, Canal 2 de Digital, en el Magazine de Noche. Hoy nuestro invitado, el profe Diego Fernando López. Es candidato a la alcaldía de Piedecuesta, docente, escritor, artista, es un gestor cultural, pero ante todo un filósofo. Pues decíamos que precisamente este ejercicio que se va a realizar y que usted viene y que está al frente precisamente de este coloquio, pues son elementos de los cuales hemos venido hablando, de lo que es la escuela, si pudiésemos decir, para que ese ciudadano a partir de ese momento se vaya formando como tal. Cuando hacemos los parangones con ese público en el teatro, pues ese ciudadano también que participe en unos ejercicios que, entre comillas, nos da la participación ciudadana, en fin, todo lo pertinente. Los 3 temas que usted me ha manifestado que se van a tratar en este coloquio. Hablemos quiénes pueden participar, hablemos cuándo se va a desarrollar, en fin, todo lo pertinente. Bueno, por supuesto, la invitación es a todos los estudiantes, profesores y comunidad en general. Digamos que el espacio, el coloquio, yo lo decía ahorita, es un espacio muy abierto, es la disposición de dialogar, de escucharnos, pero fundamentalmente pues está dirigido a la comunidad estudiantil. Va a realizarse el día 2 de octubre, es decir, dentro de una semana, acá en Piedecuesta, en el Centro Cultural. Vamos a estar toda la mañana en la realización de este evento y los estudiantes, yo les voy a dejar, por acá ahorita va a aparecer en algún lugar, el enlace o el QR para que se puedan inscribir
y puedan enviar sus ponencias o inscribirse como asistente. Puede que alguien diga, bueno, ya no me alcanzo a escribir una ponencia, pero me interesa asistir. Estamos invitando obviamente a todos los profesores, a los rectores de los colegios a que apoyen esta iniciativa, a que promuevan dentro de sus profesores y dentro de sus estudiantes la participación en este ejercicio reflexivo, que no tiene otra intención que la de capacitar a nuestros estudiantes en la reflexión en torno a cualquier tema. En esta ocasión van a ser 3 temas, pero el próximo año aspiramos a que sean más temas, a que estén más relacionados con las vivencias, con la convivencia, con el tema medioambiental, que es otro tema que se nos quedó por fuera este año, pero que obviamente queremos hacerlo. Así que es este 2 de octubre, Centro Cultural Daniel Mantilla Obregoso del municipio de Piedecuesta. Nuestro teléfono allí va a estar también para que se contacten y nos escriban quienes estén interesados. Manifestemos el contacto. El teléfono es el 318-488-3305, es el teléfono a través del cual ustedes pueden escribir, y el correo es galanistainforma@gmail.com. Entonces ahí pueden escribir para que les reenvíen como toda la información. Esta semana, tienen toda esta semana para que se inscriban y aún hasta el lunes para que inscriban pues a sus estudiantes. ¿Esta participación es individual o institucional de cada joven que quiera participar? Queremos que sea institucional. Digamos, hemos convocado a los colegios para que lleven a sus estudiantes. Quiero destacar la participación de los colegios de Piedecuesta, el Nigrinis, la Escuela Normal, el Colegio Albino García, que está directamente vinculado, obviamente los organizadores, el Instituto Luis Carlos Galán, el Instituto del Oriente creo que también está participando, y otros colegios como el Colegio Rafael Pombo de Florida Blanca, colegios de Bucaramanga e incluso los colegios de provincia que tal vez no puedan estar directamente, podrán hacerlo a través de un streaming que vamos a estar ese día para que todo el mundo pueda participar, pueda escribir sus preguntas, sus inquietudes y pueda participar en las mesas temáticas. A ver, profe, le pregunto si es a nivel institucional, es decir, de un centro educativo o a veces pues algunos grupos de jóvenes aglutinados en otros entes pues tienen sus plataformas, qué sé yo, y pueden participar también. Claro, colectivos, por ejemplo. Sí, no, de verdad jóvenes. Está muy abierto. De hecho, un colectivo de estudiantes de la UIS nos ha escrito para también participar y por supuesto que les hemos abierto las puertas. Está totalmente abierto para que todos quienes tengan una opinión, quienes quieran expresarse, pues puedan participar. La idea a futuro, obviamente, es formar un semillero de investigación filosófica que permita abordar este tipo de problemáticas. El tema de la comunicación, que es un tema muy interesante, que a mucha gente le toca y que es algo que durante mucho tiempo se ha venido desarrollando desde la crítica filosófica. Los 3 temas que usted ha planteado, los que se van a tratar en este coloquio, ¿necesariamente tocan los 3 a nivel institucional o pueden solamente con una ponencia de algunos de ellos? No, la idea es, por ejemplo, el Centro de Comercio, el colegio, el Centro de Comercio, sí, envió ponencias sobre los 3 temas. Es muy valioso. Claro. Nosotros como organizadores también hemos promovido en los estudiantes, el Luis Carlos Galán tiene ponencias sobre los 3 temas, pero puede que envíen sobre un solo tema, no hay ningún problema. Y reitero, no necesariamente, si ustedes en algún momento dicen, no, pues ya no alcanzamos, pero quieren asistir como asistentes, perfectamente lo pueden hacer también. Y objetivo fundamental, como usted lo manifiesta, pues este tema, esos 3 temas que se manifiesta, que se van a tratar ahí, pero la esencia es crear eso, construir un semillero de investigación. Sí, de investigación. Se quiere que haya un semillero de investigación y que la gente incluso proponga nuevos temas. Es decir, ese es un objetivo fundamental. Sí, por supuesto. El desarrollo del ejercicio de esta dinámica, pero que quede en el fondo como resultado el semillero. Más allá de los temas, porque los temas pueden ser, hoy son esos, podrían ser perfectamente otros. Entonces, más allá de los temas es crear la cultura del diálogo, la cultura de la reflexión. La gente a veces tiende a discutir y a generar como conflicto, pero lo que nosotros tratamos con esto de estimular es que la gente tenga un diálogo franco, honesto, transparente y basado en el respeto de las ideas, fundamentalmente.
Pues son temas interesantes, pienso que yo personalmente que vale la pena y que lógicamente con esa convocatoria que se viene realizando en cabeza del filósofo y docente Diego Fernando López, egresado usted de la Normal, ¿no? Normal Nacional de Sí, Piedecuesta. soy de la Normal de Piedecuesta. ¿Filósofo de qué academia? De la UIS. 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 Pues profesor Diego Fernando López, esa parte de lo que queríamos que nos indagaban, qué pasó con el profe Diego López, aquel que andaba en la bicicleta, que andaba, y a fe que pues logramos que usted lo manifestara, qué es lo que está realizando en la parte pedagógica, en la parte política, en la parte como teatrero, en la parte de filósofo, en fin, ese era el objetivo también que queríamos a aquellas personas No, que nos pues indagaban. muchas gracias. No, de verdad es un placer compartir este espacio de diálogo con todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, porque sé que de alguna manera van a generar también una reflexión en torno a esto. Y el ejercicio político es un ejercicio de constancia, de largo aliento, siempre digo yo, no es un ejercicio que se haga una vez, sino que es una constante. Yo estoy en la idea de que se necesita la formación política también para poder dar un debate mucho más amplio, mucho más formativo, mucho más constructivo. Entonces, ese creo que es mi principal labor en este momento. Convencido de que las transformaciones vienen de la educación y es el camino a seguir para que podamos hacer de Piedecuesta un lugar de verdad para todos, que nos integre, que sea bonito, que sea como ese espacio. Yo tengo los mejores recuerdos de Piedecuesta de mi infancia y claro, yo creo que como muchas personas que me ven añoran de alguna manera retornar, no tanto retornar como a ese idilio, sino más bien la construcción de una ciudad que nos permita vivir a todos tranquilos, en paz y desarrollarnos pues con lo que cada uno quiera hacer. Aparte de estos ejercicios, pues me dice que sigue escribiendo también, ¿no? Sí, yo creo que es ¿Piezas de una cosa teatro o qué necesaria. escribe? ¿Qué escribe? Ahorita estoy trabajando sobre el tema pedagógico. Hay una cosa que me parece importante es, yo he tenido la posibilidad de trabajar mucho con profesores, formación de profesores. Y por supuesto comparto con mis colegas docentes. Y generalmente uno siempre está reflexionando sobre su quehacer. ¿Cuál es la mejores herramientas para lograr la misma transformación de la pedagogía? O sea, ese profesor antiguo, digamos, con la regla, con la autoridad en la voz, con unas ideas inamovibles, yo creo que ya está mandado a recoger hace tiempo. Yo creo que el docente tiene que ser un docente provocador, un docente que tenga la constancia y la certeza de que no se las sabe todas, de que tiene que estar formándose todo el tiempo y de que tiene que estar dispuesto a escuchar también. O sea, ese profesor catedrático de yo llego aquí con el conocimiento a enseñar, yo creo que es peligrosísimo, eso ya no puede ser. Entonces estoy trabajando sobre ese tema, me parece que es importante desde la experiencia que uno haya tenido tratar de aportar también para la formación de docentes. Pues profesor Diego Fernando López, nuevamente entonces reiteremos esa invitación para este coloquio con los temas que se van a tratar, todo lo pertinente a lo que va a ser esta actividad que se va a desarrollar en próximos días. Bueno, por supuesto, reitero, invitadísimos todos a estar pendientes de las redes sociales. Nos van a encontrar como Amautas. Creo que no lo mencionamos el nombre de la idea del coloquio. El coloquio se llama Amautas, que es una palabra en lengua aborigen que significa el que quiere el conocimiento, el sabio, el filósofo. Pero más allá de eso es el que quiere aprender. Y eso es un poco el sentido de querer aprender. Entonces, invitadísimos al coloquio, primer coloquio estudiantil de filosofía Amautas, un espacio de reflexión en torno a la educación, en torno a los medios de comunicación, en torno a la ciudad y la ciudadanía. 3 temas fundamentales para el desarrollo de nuestra ciudad. Todos los estudiantes, todas las personas que están allí, que nos están viendo, les agradezco que nos hayan escuchado, que nos hayan permitido llegar a su casa a través de todos los canales disponibles y ahora esperamos que ustedes pues, nos visiten, que conozcan de este encuentro filosófico y por supuesto que comuniquen a todas las personas de este gran evento que va a haber el 2 de octubre, Centro Cultural Daniel Mantilla Orregoso de Piedecuesta. Invitadísimos.
Pues nuevamente, profesor Diego Fernando López, al filósofo, al docente, al escritor, a quien viene también haciendo ese trabajo desde el punto de vista con centros educativos en lo que es este coloquio y otras actividades que lógicamente se vienen realizando. De igual manera, a ustedes, amigas y amigos televidentes, el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal a la distancia, quienes a través de las redes sociales diariamente, cotidianamente, nos envían sus mensajes de igual forma muy formales, estaremos atentos. De la misma manera, a quienes nos retransmiten esta programación en las diferentes provincias, cordialísimo saludo desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, desde donde se produce esta programación. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que permanezcamos en la sintonía en el desarrollo de esta parrilla de programación del Canal 2 de Digitel. Y ustedes y nosotros mañana estaremos con otros invitados, con otros temas en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.